Iñaki Blanco, ex procurador de justicia de Guerrero, procurador en aquellos días de Ayotzinapa. Pues antes de entrar en materia, tu caso, tu experiencia, porque tú fuiste una de las personas señaladas en este informe que ahora está diciendo el presidente que acordaron con la Fiscalía General de la República que querían que se actuara ya, pero que luego, por interpretaciones distintas de la Fiscalía General de la República, se modificó. Gusto en saludarte, buenos días, y de bote pronto, ¿qué te parece esto que está diciendo el presidente López Obrador? Ciro, buenos días. Mira, yo en principio quiero reconocer el esfuerzo, el compromiso, la disposición que existe por parte del presidente de la República de esclarecer lo que ocurrió la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre. De igual manera, me parece que existe un compromiso en ese sentido por parte del fiscal general de la República y también, ¿por qué no decirlo?, del subsecretario Alejandro Encinas. Lo que yo cuestionaría es el proceder del hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso. En efecto, el señor presidente ahora mismo nos está hablando de un informe que entiendo elaboró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, pero también hasta donde tengo conocimiento, existen discrepancias entre lo que se asentó en ese informe y las solicitudes de órdenes de aprehensión que se formularon a un juez de distrito, en las cuales se encuentra tu servidor. Por lo que yo tengo entendido, esto en razón de trascendidos, porque no tengo o no he tenido acceso a información oficial, sé que esa orden de aprehensión se sustenta en el testimonio de un testigo colaborador, conocido como Juan, que no es otro, y esto lo he dicho yo desde hace muchos meses, que Gildardo López Astudillo, lugarteniente de los Guerreros Unidos, uno de los principales perpetradores, asesinos de los jóvenes normalistas. Por eso creo yo también que debe de realizarse, y siempre que puedo lo menciona, un análisis objetivo, integral y en contexto de los hechos. En el caso, estamos hablando de un testimonio plagado de contradicciones, de inconsistencias, de hierros, y que por lo mismo resulta un tanto falaz. ¿Solo ese testimonio, el que te señala a ti, o el informe? Es solo, yo hasta donde tengo conocimiento, es solo ese testimonio. Hay varios señalamientos, los cuales son debatibles, y para todos y cada uno de los mismos tengo una respuesta. Bueno, Miriam, buenos días. Miriam Moreno, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a presentar un resumen de lo que sigue el presidente López Obrador, Marco, en el tema de Ayotzinapa, y platicamos ampliamente con Iñaki Blanco. Queremos escuchar tu testimonio, Iñaki, de cómo viviste este mes del 19 de agosto a esta mañana. Con todo gusto. Después de ser señalado en este informe. Volvemos. 9:25, Miriam, buenos días. Buenos días, Ciro. Pues aquí escuchando al presidente López Obrador y aprovechando que está Iñaki, una frase que es demoledora, dice: sí hay que respetar el debido proceso, pero primero es la justicia. Pues de eso se trata justamente toda esta historia, toda la queja de los padres, la vieja y la nueva verdad sobre este caso, que no se respeta el debido proceso. Así, y muchos salieron por caso de tortura de prisión, muchos directamente involucrados con la desaparición de los estudiantes. ¿Sabe por qué, presidente? Porque no se respetó el debido proceso, porque hubo tortura para arrancar declaraciones que dicen que son a modo. Eso tendría que comprobarse. Grave lo que dice hoy el presidente de la República, pero volvemos con Iñaki Blanco, que justamente está aquí, uno de las personas sobre quienes sabemos emitió una orden de aprehensión y horas después se canceló por la misma Fiscalía General de la República. Iñaki Blanco era fiscal de justicia en Guerrero en el momento de los hechos. Fue uno de los personajes determinantes para la detención de las personas que aún siguen presos, Ciro, que son los bélicos, que son José Luis Abarca, que son los que mandaban en la policía de Iguala, sujetos primordiales y que siguen en prisión. Él es el personaje que tenemos aquí gente, y sobre quien había una orden de aprehensión. Lo hemos dicho, tu gente detuvo a los criminales, tu gente ayudó a que se encontrara algunos estudiantes en las horas posteriores. Bueno, fue el sábado 27, ¿no? Fue sábado 27, y sin embargo viviste unas semanas con una orden de aprehensión, Iñaki, por los hechos. Sí, Ciro, fueron momentos difíciles, complicados, ante todo por mi familia, por mi círculo de amistades,
pero hoy, como siempre, estoy aquí para dar cara, para dar las explicaciones que se estimen necesarias. Por cuanto a lo que señala Miriam, sí me gustaría ser muy enfático. En efecto, nosotros aquella noche logramos establecer la responsabilidad de al menos 22 elementos de la Policía Municipal. Dentro de esos 22 elementos había 12 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata, al cual hace unos días atribuyó una participación importante el subsecretario Alejandro Encinas en los hechos, denominado Los Bélicos. De igual manera, después, derivado de la detención de 4 integrantes de los Guerreros Unidos, que pusimos a disposición de la PGR por ahí del 5 de octubre, si no mal recuerdo, logramos establecer la identidad total de este grupo, cuáles eran sus funciones y cuál fue su grado de participación en lo relativo, en lo concerniente a la desaparición de los jóvenes normalistas. Me parece también importante, Ciro, que se deben de tomar en cuenta todos los antecedentes, toda la información que antes de lo ocurrido aquella fatídica noche generó la Procuraduría, la Fiscalía del Estado de Guerrero y que le entregó a distintas instancias de la Federación. Nosotros investigábamos a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes con motivo del homicidio del activista Arturo Hernández Cardona. Eso propició que nosotros le entregáramos información a la PGR, a la Policía Federal, a la Sedena y al CISEN, por cuanto hace a las zonas de influencia, al modus operandi y a la estructura de los Guerreros Unidos. Ya desde entonces teníamos claridad por cuanto a cuáles eran las funciones, cuál era el grado de participación de José Luis Abarca, de su esposa, de sus cuñados, y desde entonces también apareció ahí, entre otros nombres, el de Gildardo López Astudillo, a quien un testigo que en aquel entonces nosotros declaramos que también era integrante de los Guerreros Unidos, ubicaba como el jefe de Pueblo Viejo, al que se refería como el Gil, el Gallero o el jefe de jefes. Y aquí estás. Aquí estoy. Y aquí estás. Y sin embargo hubo una orden de aprehensión en tu contra, Iñaki. Sí, Ciro, mira, en este sentido... Puede ser fundada en lo que contó este señor. Juan, el Gil. Juan, el Gil. Sí, sí. ¿Y en efecto... el jefe de jefes. Juan señala en algún momento que yo tenía relación tanto con los Guerreros Unidos como con los Rojos. Esto ya en sí mismo resulta cuestionable, dado que son organizaciones antagónicas. Por lo que hace a los Guerreros Unidos, reitero, nosotros teníamos ya una investigación que estaba en integración, que estaba en etapa de perfeccionamiento, pero que arrojó datos importantes. En lo concerniente a esto es en lo referente a los Guerreros Unidos. En lo relativo a los Rojos, quiero decirte que en ese entonces, derivado de distintas investigaciones, a destacar las derivadas del caso del diputado Ólaga Hernández Flores, quien fue secuestrado en un casino en la ciudad de Chilpancingo, y el caso de un atentado que sufría un líder de la Concanaco, Pio Quinto Damián Guato, nosotros logramos detener y consignar a 40 integrantes de los Rojos. Derivado de distintas investigaciones, en coordinación con la Policía Federal, en total desarticulamos a esa organización, vinculamos a proceso a más de 100 integrantes de los mismos, y ahí también aparecieron los nombres de quienes en aquel entonces fungían como sus cabazas: Leonor Nava Romero, Carmen Nava Romero, Jorge Higachi. Todas estas personas tienen órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Iñaki, si bien se retira, se desiste la Fiscalía General de la República de tu orden de aprehensión, pero eso no quiere decir que en el futuro, y por lo como estamos escuchando el presidente de la República, se pueda reavivar y con acusaciones el sustento de los señalamientos. Son Juan, yo te pregunto, dice Juan en su testimonio que tú desde el 2013 recibías $50,000 mensuales de Guerreros Unidos. ¿Los recibías? Por supuesto que no. Por el contrario, reitero, resulta un tanto ilógico, absurdo y hasta tonto pensar que yo recibiera dinero de ellos y que me fuese a meter a la boca del lobo, por así decirlo. Nosotros generamos información que le entregamos puntualmente a la Procuraduría General de la República, al CISEN, a la Policía Federal y a la Sedena. Sobre el particular, Miriam, existen acuses de recibo, existen correos electrónicos y existen los testimonios de las personas que me auxiliaron y que fungieron como enlace entre mi persona y distintas instancias. Yo en su momento interactué directamente con el procurador Murillo Caram, con el entonces titular del CISEN, Eugenio Imas, con el general Cienfuegos y también con los responsables, con las cabezas en aquel entonces de la Policía Federal, entre ellos Monte Alejandro Rubido. Y a nivel local, a nivel estatal, existía una excelente relación en aquel entonces con otro de los personajes que es señalado por Gildardo López Astudillo, que hoy es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quien ha dado resultados importantes en materia del combate
la Delincuencia, Omar García Harfuch. A Omar señala López Astudillo que le entregaban una cantidad todavía más alta de la que, dice él, recibía tu servidor. Pero a ver, no bastan los señalamientos, no bastan este tipo de conjeturas. Yo creo que en ese sentido... Pues sí bastaron para librarte una orden de aprehensión, Iñaki. Sí, pero todo parece indicar, Ciro, que sin que hubiera un análisis de mi situación financiera, sin que hubiese un análisis de telefonía, un análisis técnico forense, este sujeto refiere que sostenían comunicación telefónica conmigo. Habrá que preguntarle cuándo, dónde, por qué, con qué propósito, que precise circunstancias de modo, tiempo y lugar. El subsecretario Encinas ha hecho mención de que a la fecha cuentan con un análisis exhaustivo de millones de llamadas telefónicas, de mensajes. Yo te puedo asegurar que no existe una sola llamada, un solo mensaje entre Iñaki Blanco y algún integrante de la delincuencia organizada. ¿Te buscó en algún momento en la construcción de este informe, el informe que se presentó el 19 de agosto, te buscó la autoridad? ¿Te buscó la gente de Alejandro Encinas? ¿Hablaron contigo? ¿Te pidieron información? Yo he interactuado en distintos momentos con el subsecretario Encinas. Hice también lo propio con el hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso. Trejo. Como todos ustedes saben, yo ya declaré ministerialmente, sí, porque en ese sentido también hay quien no lo tiene claro, particularmente los padres de los marristas, a los cuales respeto. Yo ya declaré en 3 ocasiones. Yo comparecí ya también en distintos momentos ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Sí. Comparecí en su momento también ante comisiones legislativas creadas para el seguimiento del caso a nivel federal y estatal. Y he estado en distintos medios de comunicación, he atendido, he respondido todo tipo de preguntas sobre lo que ocurrió aquella noche. Y sin embargo le dieron más peso a las palabras de Juan Gildardo López Astudillo. ¿En qué situación quedas? ¿Cuál es tu situación legal en este momento? Hacemos una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, a quien usted, pues desde el 2014, ha escuchado en múltiples ocasiones en este programa y que hoy está aquí en el estudio. Él tuvo una orden de aprehensión por el informe que se presentó el 19 de agosto, pero ¿en qué situación legal quedas, Iñaki? Hacemos una pausa y regresamos con esa pregunta. Con todo gusto. Volvemos, 9:35. 9:40, sigue encendido el presidente López Obrador, ya va para media hora con el tema de Ayotzinapa, insistiendo en que él dio la instrucción de que se difundiera en agosto de inmediato el informe de la Comisión de la Verdad, insistiendo en que hay elementos para pensar que mandos militares tuvieron que ver, pues, en delincuencia organizada y desaparición. Delincuencia, vínculos con la delincuencia organizada y desaparición, y que él le informó de esto al secretario de la Defensa y que se hará justicia, y luego empieza con todas estas explicaciones entre la justicia y la ley y demás. En eso lleva ya cerca de media hora el presidente López Obrador, caso Ayotzinapa. Estamos conversando nosotros con quien fuera procurador de justicia de Guerrero en aquellos días, con Iñaki Blanco, y te preguntamos, Iñaki, tuviste una orden de aprehensión después de que se dio a conocer el informe del 19 de agosto, según tenemos entendido ya fue retirada esa orden de aprehensión. ¿En qué situación estás esta mañana? Bueno, yo al igual que ustedes, esa es la información de la que dispongo. Reitero que contra el testimonio de quien me señala, Gildardo López Astudillo, la Fiscalía a mi cargo detuvo y consignó a más de 100 integrantes de los Rojos. La Fiscalía a mi cargo detuvo y consignó a 33 integrantes de los Guerreros Unidos, entre ellos a José Luis Abarca, a Felipe Flores Velázquez, a Alejandro Tenescalco Mejía, Francisco Salgado Valladares, que eran las cabezas de la Policía Municipal en ese entonces. La Fiscalía a mi cargo le entrega a la Federación información que da origen a un documento que se llamó Objetivos de Atención Especial. Este documento lo presenta el CISEN en una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, y entre las personas ahí señaladas se encuentra José Luis Abarca. Yo nada más te diría también, Ciro, si me lo permites. Luis Abarca, que era en aquellos días el presidente municipal de Iguala. Sí, nosotros en aquel entonces también, en materia de combate a la delincuencia,
alcanzamos cifras históricas. Hubo una disminución más que significativa por cuanto hace a los secuestros, de un 49%, de un 35% en el caso de los homicidios dolosos, de un 9% en las extorsiones y de un 16.7% en el robo de vehículos. Fuimos la Procuraduría que detuvo más secuestradores en todo el país, incluso por encima de la cifra alcanzada por las instancias implicadas en este tema a nivel federal. Liberamos a más de 200 víctimas. Resolvimos también asuntos que trascendieron e incidieron en la opinión pública nacional. Me refiero a homicidios de luchadores sociales. Solo quedó pendiente el caso Hernández Cardona, que estábamos trabajando de manera coordinada con la PGR. Y bueno, yo cerraría diciéndote que por lo que hace al proceder a la actuación del hoy extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, yo advierto un obrar doloso, un desaseo. De Omar Gómez Trejo. De Omar Gómez Trejo, dado que manipuló, alteró, desvió y filtró información que obra en las carpetas de investigación relacionadas con el asunto, que debió resguardar. Y también quiero señalar una serie de conductas que me parecen hasta de carácter delictivo, por lo que voy a presentar una denuncia penal en su contra. ¿En contra de Omar Gómez Trejo? Sí, voy a presentar también una queja por lo que hace una responsabilidad de carácter administrativo y voy a presentar una demanda por daño moral. Él incurre en responsabilidad penal y administrativa al no haber subsanado los errores de las consignaciones llevadas a cabo por la anterior administración, obteniendo y ofreciendo pruebas en carácter superveniente. Nunca lo hizo. De igual manera, él pudo reparar las injusticias propias del caso. Sabemos que existen un sinfín de liberaciones. Nada más que él tuvo la oportunidad de allegarse de los elementos de prueba necesarios para proceder penalmente en contra de todos estos sujetos. ¿Por qué? Sabemos que pertenecían a una organización criminal. Sabíamos que además de haber intervenido en el caso Ayotzinapa, participaron en homicidios, en secuestros, en extorsiones, en actos de narcotráfico. Nada se ha hecho sobre el particular. Son las personas que alegaron y pudieron probar haber sido torturadas para declarar y fueron puestas en libertad. Así es, nada se hizo en ese sentido para responsabilizarlos de todos estos hechos y que a la fecha se encuentren en la cárcel. Pero además, algo también muy importante, en su momento fue conminado por un juez de Tamaulipas, por el juez Ventura Ramos, a fin de que se presentaran, se elaboraran nuevos protocolos de Estambul y echar abajo las imputaciones por tortura. En ningún momento se presentaron esos protocolos, ni siquiera teniendo la posibilidad de hacerlo, hizo propios los que practicó la anterior administración de la CNDH. En ese sentido, me parece, reitero, que incurre en responsabilidad. Creo que fue un tonto, un títere útil del crimen organizado, que se prestó, que creyó en lo que le dijeron distintos testigos colaboradores, particularmente Gildardo López Astudillo, y me parece también, ¿por qué no decirlo?, un fiscal carnal de grupos de supuesta defensa de los derechos humanos que enarbolan una bandera propia de aquellos que buscan cómo derrumbar toda narrativa no acorde a sus intereses. Es por ello, reitero, que en próximos días voy a presentar una denuncia penal en su contra, una demanda por daño moral y una queja también para que se establezca si existieron o no responsabilidades de carácter administrativo. Repítenos la denuncia, ¿por qué? Por el desvío, por el ocultamiento, por el mal manejo, por el desaseo en el manejo de la indagatoria. ¿Y la demanda? Por la afectación a mi persona y a mi familia, Ciro. No es un tema menor. Me parece que este tipo de filtraciones en nada abonan al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, enturbian la investigación del caso, revictimizan a las víctimas directas e indirectas, buscan el descrédito de las instituciones y de las personas que hemos intervenido en carácter de autoridad y confunden a la opinión pública y a los medios. Iñaki, estás avisado, posiblemente, no lo sabemos, ya hay una responsabilidad que se te implica en la Fiscalía General de la República, lo repite el presidente de la República, que todos tendrían que responder este listado de nombres, ¿qué vas a hacer? Él decía, quisimos actuar rápidamente para evitar que los responsables se filtrara el informe y los responsables huyeran. ¿Tú qué vas a hacer ahora que sabes que está señalado, que está siendo investigado y que incluso hubo una orden de aprehensión? Reitero, Miriam, yo no tengo certeza por cuanto a que mi nombre aparezca en ese informe. No conozco el informe, salvo los trascendidos. Por lo mismo no podría realizar una afirmación sobre el particular. Lo que sí sé, también en razón de trascendidos, es que la Fiscalía General de la República, a través de esta unidad especial, solicitó distintas órdenes de aprehensión y que entre esas órdenes se encontraba la mía. Yo estoy aquí y siempre voy a estar aquí. Yo no tengo por qué ocultarme. Mi proceder siempre se ha ajustado a derecho. Y voy a dar la cara no solo por mí, sino también por mi familia.
Bueno. A las 11 reaparece el GEI. El grupo de expertos independientes, y creo que la respuesta del presidente, en una hora, la posición del presidente, como lo estamos viendo y que todavía sigue adelante, me parece, sobre esta investigación, me parece que no va a ser muy positivo para quizá el informe. ¿Qué no va a ser muy positivo? No positivo, no concordante con lo que concluyó la comisión especial que encabeza Alejandro Encinas. No entiendo. Yo creo que la crítica del grupo de expertos independientes va a ser dura a este informe y el proceder del gobierno, ¿no? Como hemos visto, ha sido de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Creo que ese es el preámbulo para este informe. Claro. Queda muy enredado el asunto, Iñaki. No, claro. Un mes después, 40 días después de que se presentó el informe. Sí, a mí no me queda más que depositar un voto de confianza en las autoridades. Espero que se actúe en estricto apego a derecho. Espero que se deslinden, que se delimiten responsabilidades. Espero que se tenga claro que esa parte no ha variado, que quienes privaron de la libertad, que quienes desaparecieron a los jóvenes normalistas fueron los Guerreros Unidos en colusión con policías municipales. Fundamentalmente de Iguala. Fundamentalmente de Iguala, pero también sabemos de la participación de policías municipales de Huitzuco, de Cocula. Y bueno, lo demás, pues tendrá que probarse. Por lo que hace a la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, quiero destacar que fue la única autoridad que aquella noche hizo algo para buscar y resguardar estudiantes. Como resultado de ello, resguardamos a 68 estudiantes en las instalaciones de la Fiscalía Regional. Hay un reporte de incidencias en el que cobra información en este sentido, suscritos por distintos elementos de la Policía Ministerial que participaron en esa tarea. Y de igual manera, pues destacar también que nosotros actuamos de inmediato y que como resultado de ello, en un primer momento consignamos a 22 elementos de la Policía Municipal y después ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 13 personas. ¿Esos policías entre ellos salieron? José Luis Abarca. No, aquí también existe confusión. Sí. Por lo que hace a la consignación que realizó la Fiscalía General del Estado, todas estas personas siguen sujetas o vinculadas a proceso. Destaco también, Ciro, porque aquí también hay cosas que no quedan del todo claro. José Luis Abarca fue detenido con motivo de la orden de aprehensión que solicitó y obtuvo la Fiscalía de Guerrero por homicidio calificado y por homicidio en grado de tentativa. Días después también, la entonces Procuraduría General de la República consignó y obtuvo una orden de aprehensión por el caso Hernández Cardona, con las pruebas, con los datos, con los elementos que aportó la Fiscalía del Estado de Guerrero. Esto es muy fácil de acreditar. Simplemente consultando la indagatoria te vas a dar cuenta que todos los datos de prueba que dieron origen a esa solicitud y a la obtención de la orden de aprehensión derivan de la investigación de la Fiscalía Estatal. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. Por cierto, nos decía Germán Martínez, que estuvo hace una hora aquí en el programa, decía, pregúntenle a Iñaki Blanco si cuando empezaron a movilizar a los elementos de la Procuraduría de Guerrero, le dieron aviso de de lo que estaban haciendo a gente de la zona militar, del batallón, al ejército, pues. No solo de la zona, Ciro, yo iría más allá. El gobernador Ángel Aguirre sostuvo comunicación telefónica con el entonces responsable de la región, de la 9ª región militar, el general Cordero Luqueño. Por su parte, tu servidor... La misma noche del 26, la mañana del 26. En ese momento. ¿En qué momento? ¿En la noche del 26? La noche del 26. Por lo que hace a tu servidor, en las primeras horas del 27 de septiembre solicité el apoyo del ejército para que me permitieran concentrar en instalaciones del 27 Batallón a los elementos de la Policía Municipal, a los francos y a los activos, y ese apoyo me fue negado. En un segundo momento es cuando los Guerreros Unidos nos quieren arrebatar a las personas que ya teníamos identificadas en calidad de autores materiales. De ello, pues es muy fácil acreditarlo, me remito a los chats de Chicago, a las intervenciones telefónicas legales de la DEA, donde los Guerreros Unidos, particularmente los hermanos Casarrubias Salgado, le dan instrucciones a Gildardo Astudillo de que lleven a cabo una manifestación en la que participen los de transportes y los mineros, en el sentido de que nos presionen y nos puedan arrebatar a estos personajes. Incluso los Guerreros Unidos dan instrucciones por cuanto a que se tramiten una serie de amparos en favor de estos sujetos. Cuando se dio este momento crítico, yo volví a solicitarle apoyo al ejército a fin de que nos brindaran seguridad perimetral y
nos acompañaran, porque tomé la decisión de trasladar a todas estas personas a Acapulco, y nos volvieron a negar el apoyo. Y un último dato, porque también ahí creo que esto no es tomado en cuenta. Nosotros fuimos a instalaciones del 27 Batallón, nosotros nos entrevistamos con el general Rodríguez Pérez, se nos negó el acceso a la totalidad de las instalaciones, se adujo, se pretextó cuestiones de seguridad nacional, nos pidieron que hiciéramos un requerimiento por escrito al comandante de la región y al secretario de la Defensa Nacional, cosa que hicimos, pero nunca recibimos una respuesta. Muchas gracias, Iñaki. Gracias. Al contrario, Gracias siempre por estar agradecido con nosotros ustedes, esta Ciro. mañana. A la orden. Vamos a ver qué se informa a las 11 este grupo de expertos internacionales, el GEI. Manuel, antes de irnos. Pues me quedo con muchas dudas sobre lo que queda firme, por ejemplo, en un comunicado de la Fiscalía de la República el 19 de agosto, dando cuenta de 83 órdenes de aprehensión que hoy no existen. Me queda duda sobre el presidente, ¿en quién está recargando su molestia? ¿En el fiscal Gómez Trejo o en el fiscal Gertz Manero? Su molestia es ya vimos que no es con Alejandro Encinas, le parece impecable el trabajo de Alejandro Encinas, que para otros, por ejemplo, los involucrados en la investigación, a los afectados, las víctimas, pues les parece muy cuestionable su trabajo e incompleto. Coincido con Miriam, creo que el informe que vamos a escuchar un poco más al rato, a las 11, no será benévolo para el presidente López Obrador o para el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Sí hay una confusión y me parece que si esta va a ser la nueva verdad histórica, abona solamente en la confusión, Ciro, como bien dices. Solo es confusión tras confusión tras confusión. Y lo único que han pedido padres de normalistas es: solo quiero saber dónde están mis hijos. Pruebas científicas de si los trituraron, de si los quemaron, de si los destazaron. Solo quiero una certeza científica para saber dónde quedaron ellos. Es lo que piden, Ciro. No el bla, 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 bla. Ahora, si los delincuentes y los narcos tienen derecho a votar, pues te imaginas si tienen derecho a mentir. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásela muy bien.